tenemos el reto de TDD, perdón, de unidad Unit Test, el reto número 4. Hemos tenido con el problemas con el aula virtual, entonces, bueno, lo estoy aceptando por vía WhatsApp. ¿Qué hago yo? Hago un OK cuando lo recibo, un chat cuando ya lo tengo mapeado dentro de mis archivos de lista de notas y retos, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy montando las notas, ya estas las bajé, me falta revisarlas, pero ya los otros sí los tengo bastante adelantados. Me falta el reto 2 que no lo he tocado porque es más complejo. Ahora, de ahí hay dudas, por ahí entonces veo el primer mensaje que dice, tengo un problema con el proyecto. ¿Me ayudas a entender de qué va, Diego? ¿Cuál sería el problema que tenemos a nivel del proyecto? Te escucho, te escuchamos para que Buenas, a profe, la ¿cómo está? perspectiva global, capaz todos tengan Eh, esa misma duda. sí, justamente estaba haciendo la instalación de Vue con IntelliJ y me di cuenta que la versión Community no tiene soporte para los frameworks. No tiene ni para Vue, ni tampoco React ni Angular. Eso es específicamente para la versión paga que es IntelliJ Ultimate. Entonces, quería Ok, saber si es que esa es vamos a una hacer, librería para el tema ¿para qué o tema sería eso? sea, para el proyecto en general. O sea, IntelliJ no permite Ajá, pero ¿qué quieres instalar? ¿Para qué el, quieres esa so- librería es el soporte, o sea, es el linter, es el autocompletar de las cosas del framework. O sea, se puede programar sin eso, ajá, pero es muchísimo más difícil y pensaba que, bueno, en ese caso sería mejor usar VS Code, ¿no? Si no vamos a tener ninguna de esas opciones, ¿verdad? ok. Diego, tú estás en el team, Sí, en el de Vue, pero en el el mismo el problema de está para Vue, Angular y React. Ya revisé y Angular y React tienen el mismo problema. que no hay autocomplete al utilizar con IntelliJ, con el IDE, no hay autocomplete para, No hay para linter, o programar. sea, el complemento que ayuda a programar, pues que tiene todo ese autocomplete, tiene el chequeo de si está bien escrito, todo eso es exclusivo de la versión paga, de IntelliJ Ultimate. Ok. ¿Qué opciones bueno, y todos los otros equipos ya investigaron al respecto? ¿Tienen alguna opción abierta? Sí, definitivamente trabajar sin esas opciones de programación nos va, pero me lo habían reportado en semestres pasados. Y bueno, y las versiones que he No, trabajado privada, no, evidentemente, empresarialmente sí no trabajamos con software libre. Digamos, pagamos, se pagan ciertas licencias, pues quiero decir. claro, no, sí, yo sé que ciertas empresas lo pagan, lo que pasa es que, por ejemplo, la mía no tiene No, esa no, versión. no, y en este caso académicamente no. ¿Alguno investigaba al respecto, sobre ese tema de echar el código de manera manual? ¿Algún otro tiene alguna referencia? Ok. Diego, en este momento, exacto, no te tengo la solución. Tal vez sí implicará trabajar un poco a mano, apoyándonos en inteligencia artificial, pero déjame investigar con algunos colegas que al día a día lo desarrollan a ver si hay otras opciones. ¿Te Ok, parece? esto es, vale, muchas gracias, profe. Aunque académicamente nos conviene esa parte de tipo manual, la idea es que ustedes se estén enfocando lo más parecido a un ambiente real. Y en los ambientes reales, generalmente las empresas invierten cierta parte de su presupuesto para dar las mejores herramientas y agilizar lo que es el proceso de desarrollo. Bueno, y en tal caso sí vamos a tener que trabajar un poquito manualmente, ¿no? Apoyándonos con inteligencias artificiales Sí, vinculadas. pero es lo que yo digo, en ese caso pues, veo mejor incluso VS Code que si tiene soporte gratuito para los linter, pues. O Ah, sea, entiendo que dice cambiar de IDE. sí, porque el VS Code sí tiene soporte. O sea, sé que lo tiene Claro, para puede ser Angular porque yo lo uso escrito. en el trabajo y sé que existe para Vue porque sí lo averigüé, hay un Claro, la complemento idea para un Vue, poco me imagino que React también. igual puedes tener los dos IDE, trabajar con uno y hacer, porque la idea de trabajar con Intel, que además es uno de los más populares,
es que tienen unos plugins que están asociados a TDD y a Sonar, que sí son gratuitos, están por ahí en un laboratorio y que ustedes puedan tener el comparativo. ¿Sí me Sí, expliqué? sí, sí, no, yo entiendo Entonces eso, pero podríamos y yo, jugar yo a uso los eso. dos en el trabajo porque uso IntelliJ para Java y para las cosas web sí uso VS Code. Listo, hablemos entonces de solución. Esa podría ser una solución. Sí, Ok, sí, déjame investigar igual con programadores del equipo a ver qué me dicen que cuando trabajaron que han trabajado con Intel, pero la mayoría, bueno, lo que pasa es que también los IDE están muy casados con el lenguaje de programación. sí, Entonces, entonces, como la mayoría de mis programadores han sido Java, la mayoría trabaja con IntelliJ. sí, Entonces, sí, sí. pero No, esa es y una IntelliJ opción. Community sí tiene soporte gratuito para Java porque lo he usado. Ok, Yo he hecho cosas el con Visual Code. Ok. CS, Chicos, pero ¿eso las les cosas, parece una opción? Comprendemos, a ver, todos manitos arriba, comprendiendo un primer problema técnico que está presentando Diego y las opciones que tenemos y se entiende por qué estamos trabajando con dos IDE o por qué estaríamos trabajando con dos IDE, el espíritu de eso. Manitos arriba, manitos arriba, ok, 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 listo. Entonces, bueno, ahí tenemos igual una solución parcial de que podemos trabajar con los dos IDE, uno para todo lo que es el proceso de desarrollo autocomplete que tiene ciertos utility de compilación y otro porque vamos a tener algunas prácticas que tienen que ver con sonar y TDD probablemente para comparar, y además para comparar y ustedes tengan la visión global. Además que igual podrían trabajar con el otro utilizando ciertas herramientas de IA, que también es un poco el foco actualmente de la materia, de que cómo aprovechamos eso dentro de una realidad que llegó para quedarse. ¿No hay alguna otra duda sobre el proyecto? ¿Alguna otra inquietud, chicos? 7:18, tenemos 8 minutos, vamos a dar 10 minutos llamémoslo como el preview de lo anterior para poder llevar una línea y al cierre de lo que vamos a hablar la siguiente, ¿no? Como llevar una cadena de cómo todo nuestro contenido está asimismo encadenado dentro de la asignatura. Hoy vamos a hablar sobre prácticas de TDD y en eso vamos a abarcar un poquito también lo que tiene que ver con mejores prácticas para ese tipo de código y algunos ejemplitos y vamos a volver a hablar de herramientas, aunque deberíamos estar más de manera, digamos, más abstracta, más teórica para poder entender el uso de la herramienta y que ustedes puedan adaptarse a cualquier herramienta que exista, porque existe un montón en el mercado y luego vamos a hacer una dinámica que la idea es que sea así como antes de hablar un poco de la próxima clase y las exposiciones, si hay dudas, que lo estoy presentando inicialmente para tenerlo en agenda si lo tenemos que conversar al cierre. Y el laboratorio de TDD, contarles un poquito de eso, 5 minutitos y una dinámica de unos 10-15 minutos. Vamos a ver cómo nos va con la dinámica del día. ¿Alguien dudas con Redo 4? Creo que por ahí me faltan algunos por entregar. Ya el aula virtual en teoría... Ay, ya va a ser- eh, En teoría ya debería estar configurado. Tuve un pequeño detalle allí que había configurado como una fecha que no era. ¿Alguna duda por ahí? Todos están claros y han podido enviar la información. Lo que sí hice fue que cambié la fecha. Cuando las entregas no las podamos hacer dentro de la clase, vamos a dar 7 días continuos para la entrega, ¿ok? Modo de que les dé tiempo para la carga. ¿De acuerdo con eso? ¿Alguien no a favor? Bueno, aquí ya tenemos la clase montada, ya está a las 7 en punto, las voy a empezar a abrir, porque las tenía a las 8 porque era el horario de la vez anterior. Yo estoy abriendo cada vez que vamos entrando. Aquí está la presentación del día de hoy. Vamos a confirmarlo. Ok, vamos a ver si esta es la presentación.
Ya está disponible y bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, 7:20. Record this computer. This meeting is Ok. being recorded. Bueno, como les decía, chicos, hoy vamos a dar como continuidad un poco a la línea que venimos trabajando. Esta vez sí es un poquito contenido nuevo en relación a ti uno, porque los primeros contenidos, bueno, estuvimos hablando de los tipos de servidor, de lo que es la parte del enfoque cliente de server. Dentro de la primera semana refrescamos lo que fue GIF. Ya se hizo la escogencia de los frameworks por equipo. Hicimos varios retos que tienen que ver con IC y unidades de pruebas unitarias. Y se de refrescando un poco todo lo que son los procesos que son automatizables. Hicimos un reto por allí en relación a ese tema. Y en esa misma línea tenemos a lo que se llama TDD. TDD que viene de Test Driver Developer o desarrollo guiado por prueba. A ver, ¿alguien alguna vez había escuchado este concepto? ¿Alguien alguna vez ha trabajado con TDD? Nadie, manitos abajo, nadie. O vamos a hacer la manito contraria entonces. No, pónganme un no. Un no por respuesta para ver si estamos todos despiertos. A ver, la parte de trabajo remoto implica, bueno, estar aquí. Perfecto, nadie. Ok, chévere, y para eso estamos acá, para aprender. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco el concepto de lo que es TDD, beneficios y desafíos de esta práctica, los ciclos. Esto es importante, creo que lo mencioné la vez pasada para pregunta de test. ¿Qué son los principios SOLID que aplican no solo para TDD, sino para desarrollo en general de aplicativos? Patrones de diseño que tiene mucho que ver y vamos a ver ejemplos y que está correlacionado y seguramente sí lo han escuchado en otras asignaturas cuando programamos en diferentes lenguajes. Herramientas, vamos a refrescarlas porque están muy casadas las que tienen que ver con pruebas unitarias con TDD porque son la misma base, solo que empezando al revés, por decirlo de alguna manera. Y además de eso, también tenemos el hecho de que esto forma parte del gran mundo de integración continua y despliegue continua que les he dicho y les he comentado en clases anteriores. Vamos a estar mencionando de manera repetida porque sigue siendo el gran orquestador de esta fiesta. Y los desafíos, y bueno, como les decía, una de las adaptaciones que estamos haciendo últimamente al material teórico es cómo el contenido se está adaptando a lo que es inteligencia artificial. Haremos luego, entonces, hablaremos de las conclusiones. La idea es que ustedes me ayuden a generar esas conclusiones como una mesa de trabajo y luego hacemos una dinámica a ver cómo queda esa práctica. Ya el viernes vamos a tener una parte ya más práctica a nivel de ejecución, aunque trabajaremos un poco con lo que son los procesos de negociación y cómo nos conviene trabajar esta parte de avances prácticos, considerando que el foco de ATI 2 son frameworks de back, de front, y los que veíamos antes era framework, lo que vimos en AT1 eran framework como Django, framework de front, así como lo es Springbook. Entonces, de acuerdo a consenso, evaluaremos cuál es la línea, también evaluando el hecho de que, bueno, estamos en un proceso de investigación, de exposiciones para generar pruebas de conceptos para irnos hacia el camino de las exposiciones que tienen que ver con los componentes a desarrollar. Entonces, en base a eso, haremos la práctica de TDD, ¿no? Como equipo haremos una lección de qué nos conviene más para aprenderlo, ¿no? Muy bien, empezamos entonces ya con la materia del día. Con relación a TDD, bueno, TDD como aquí lo muestra la lámina, es una metodología que se escribe, prueba antes del código funcional para asegurar que el código cumpla con los requisitos definidos. Tiene tres etapas. El red, que es cuando escribes un código que falla. El grid, que es haz que ese código funcione. Y la refactorización es un ciclo constante de pasos. En el red es una etapa donde el desarrollador escribe un test que falla de manera intencional, pensando en los requisitos. Aquí deberíamos tal vez implícitamente está un paso previo, que es ese, el de pensar en los requisitos, basado en qué necesito en la funcionalidad
que quiero desarrollar, voy creando mis funciones con el propósito que al definir claramente cómo debe comportarse el sistema, se marca el inicio del proceso y nos ayuda a identificar qué es lo que el código necesita resolver. Yo siempre, la primera vez que di TDD, que fue como en el 2009, que fue un curso muy asociado a la agilidad, porque TDD es un conjunto que está, un concepto que está asociado mucho a la agilidad. En ese momento estábamos empezando a trabajar con Scrum. Me parecía, o parece el concepto de que estás como maquetando tu código. Incluso cuando les decía también la semana pasada que con las pruebas unitarias algunos frameworks te crean automáticamente el directorio test y te crean, según los métodos que tengas ya desarrollados, unos, em, una firma de esos métodos era un poco eso, ¿no? Era como crear una estructura. Entonces eso hace, tú empiezas escribiendo solamente eh, una función que al final va a fallar porque no la tienes declarada. ¿Qué haces tú con el green? El objetivo del paso es escribir el código mínimo necesario para que eso empiece a funcionar. Mínimo. Pero ¿qué repites? Aquí el desarrollador se enfoca únicamente en que el test funcione. No te preocupas para llevarlo al green en mayor detalle de esa funcionalidad. Eh, a ver, no tengo a nadie aquí, tengo a Pebblin por entrar. Ok. No te preocupas por mayor detalle de esa funcionalidad, sino que haces una refactorización para entrar en el verde y luego el código vuelves a crear nuevas pruebas, funcionalidades que son requeridas para optimizarlo y es como un ciclo, ¿no? Siempre se convierte en un ciclo. Rompo, refactorizo, hago green. Rompo, refactorizo, hago green. Para que pase la prueba y así es este ciclo, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver y entender un poco más con un ejemplo que vamos a dar, más práctico. ¿Y cuáles son los beneficios de TD? Aunque es una manera un poquito abstracta de pensar, pues evidentemente en la misma línea de lo que es la integración continua, en la misma línea de lo que es hacer pruebas unitarias y enfocarnos en la calidad, mejora esa calidad de código, pues va a asegurar que la prueba cumple con los requisitos funcionalmente de manera correcta. Nos facilita la refactorización. También les decía en clase pasada que muchas veces uno cuando es más novato, uno piensa, bueno, hice este código y esto funciona, excelente. En la realidad, mucho código va a necesitar refactoría, es normal y es algo a lo cual nos vamos a adaptar. Hacemos versiones que son estables, cambian librerías con el tiempo, adquieres nuevas experiencias, te validas a veces nuevas prácticas o mejores prácticas. Entonces, muchas veces sí, un código funciona, pero no necesariamente es la forma más óptima en que debe funcionar. Entonces, quedan esos to-do por allí pendientes o deuda técnica que debemos considerar. La idea, evidentemente, es que entre mayor experiencia tengamos, este código sea más limpio, el que vamos generando, y al trabajar con pruebas unitarias utilizando TDD, evidentemente la refactorización ya formó parte del proceso, la repensamos nuestro código y nos va a permitir que eso se maneje de forma natural y nos genere esa confianza de que nos garantice un comportamiento que no se rompe. Además, esto del diseño orientado a prueba promueve un diseño modular y testeable, porque como estás segmentando cada prueba según em, la naturaleza o necesidad del requisito, vas a modular mejor el sistema y te va a permitir, recuerda que hablamos también que las pruebas unitarias muchas veces se confunden, de que las pruebas unitarias prueban más de una cosa y dejan de ser unitarias, dejan de ser una unidad. Bueno, al hacer el diseño orientado a prueba y pensar en funciones bien segmentadas, eso disminuye dentro del diseño o el desarrollo de nuestro código. La documentación automática, las pruebas actúan como una documentación viva en el sistema. De hecho, hay cosas como los JavaDoc y hay cosas como el Swagger, que son herramientas que hacen como una reingeniería inversa, donde al momento que tú estás haciendo tu prueba automática, que además deberíamos respetar
cierta nomenclatura como a nivel de cómo se estructuran estas pruebas, ya nos da la documentación en sí. Y bueno, también sabemos que una de los lineamientos de la metodología ágil es la documentación solamente necesaria, incluyéndola en nuestro backlog, en nuestras tareas y actividades. Entonces, eso, por supuesto, si generamos documentación ya en el código, estamos generando artefactos o salidas que pueden ser utilizadas como un parámetro de calidad de nuestro producto, pero además como una guía para los desarrolladores y las otras áreas asociadas. Sobre bueno, si estamos trabajando en pruebas desde un inicio, evidentemente se detectan de manera temprana, ya cazamos, empezamos a pensar desarrollando en pruebas y por tanto tenemos una mayor cobertura dentro del alcance. Lo casamos con la integración continua y tenemos que cada vez que se rompe una prueba, no se puede hacer los push y eso hace que tengamos además informes que nos pueden dar la vida, esa vida del sistema, esa documentación viva en línea, ¿no? Al momento que estamos desarrollando y por tanto, evidentemente, baja la cantidad de bugs, ¿no? Tenemos ese monitoreo, es más constante. ¿Cuáles son los desafíos más visibles o los más cercanos? Bueno, aunque te parece y suena a una metodología maravillosa, la realidad es que no es tan sencillo salir de la forma de pensar de esa caja de cómo empezamos programando, ¿no? La curva de aprendizaje y la resistencia al cambio de los equipos puede ser fuerte y a veces eh, es importante asegurar y entender todas esas desventajas que nos provee el uso de TDD para asegurar una implementación exitosa, porque sí, toma un poco más tiempo porque estás trabajando de una manera más completa al generar la prueba. Generalmente se trabaja al revés, desarrollas y luego haces las pruebas unitarias. En este caso, estás creando las pruebas unitarias para entregar el código el desarrollo del código. Entonces toma más tiempo. A veces no es sencillo que la dinámica política de la compañía o del producto, del proyecto, pueda lograr entender esa inversión de tiempos, pero si logramos hacer políticas que logren que la compañía, la empresa, el equipo lo comprendan, entonces vamos a encontrar muchísimo en el producto, la calidad que implica este tipo de práctica. Ahora bien, dijimos que el TDD te permite tienes un inicio, diseñas para mejorar tu prueba, ejecutas la prueba, codificas y desarrollas el software, haces la refactorización, iteras sobre eso hasta que no quedan más pruebas que diseñar según tus requisitos, ¿no? Es escribir la prueba, que haces que la prueba falle, hacer la prueba, haces que la prueba que estaba en red, en rojo, haces que funcione con el código mínimo y refactorizas. Evidentemente también existen problemas de TDD y existen para ellos soluciones dentro de ese proceso. El TDD, como decía, es difícil de implementar no solo a nivel de política, sino que la capa de interfaz de usuario puede ser no tan sencilla debido a que la actividad contiene elementos o contienen em, eh, partes que complican lo que es una prueba unitaria, ¿no? Cuando trabajamos con interfaz. En lugar de TDD, es más fácil enfocarlo en lo que son las pruebas de back, las capas de la lógica del negocio, lo que son los objetos y los dominios y el acceso a los datos. Aunque a través decía también en la clase pasada, así como funciona con las pruebas unitarias, funciona con TDD, que cuando el acceso a los datos, si ya en una prueba unitaria estamos incluyendo ese acceso de manera, creando una conexión, ya deja de ser unitario y por eso usamos herramientas como los mockup que nos ayudan o Mockito, que nos ayudan como a simular estructuras. Entonces, existen reservas en ese sentido a través de TDD, así como
Bueno, hago una prueba unitaria, no me está cubriendo todas las capas. Con TDD, cuando nos enfocamos solo en el back, en esa parte lógica del negocio, y de repente las pruebas unitarias de TDD para lo que es la interfaz no son tan cubiertas, hay cierto escepticismo. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo, porque nos obliga a separar la capa de la lógica de la capa visual. ¿Ok? Recordamos los patrones de desarrollo, MVC, MVB, MTB, digamos, todas las maneras en que los frameworks nos ayudan a codificar nuestra arquitectura. Bueno, al hacerlo de esta forma, de alguna forma, nos está como forzando a cumplir evitando que no hagamos implementaciones antipatrón. ¿Ok? Sobre ese tema específico de la base de datos, el hecho de que al ejecutar la prueba, que un objeto pueda quedar en estados distintos que se necesita para una prueba, por ejemplo, si la aplicación necesita cambiar de un valor de un campo A a un campo B, eh, no, cuando la prueba termina, el valor debe quedar en B. Es necesario que abordemos, digamos, ahí, fíjense que hay como un update, hay una actualización. La problema de adoptar este código es iniciar la base de datos en estados previos. Sin embargo, eso añade cargas de trabajo adicional. Ahí la solución es representar la base de datos por medio de objetos cascarón que nos dan una respuesta predefinida o dummy y que emulen la respuesta de base de datos. ¿Ok? Ahí también tenemos cosas como que al utilizar TDD, pues se podría llevar a un falso sentimiento de seguridad cuando necesitamos enfocarnos en pruebas que cubran todos los escenarios posibles, que sean detalladas, porque lo estamos segmentando y muchas veces la combinación de escenarios que, digamos, tenemos varias pruebas unitarias que son muy segmentadas, muy granulares. Y resulta que cuando vamos en la combinación de esos escenarios que van por diferentes rutas, este, digamos, sí hay un porcentaje de fallas dentro de la cobertura que pueden tener las pruebas unitarias más con TDD y por tanto sí se necesita un siguiente nivel de pruebas que sean más integrales, ¿ok? Y no solo podemos utilizar, por ejemplo, JUnit que para generar pruebas unitarias, sino que tenemos que ir subiendo el nivel de la prueba. Porque esto nos puede ocurrir que vemos como la hoja y no estamos viendo el bosque completo, ¿ok? Al ver cada uno de los elementos segmentados. Es buena idea entonces mantener un modelo general, tal vez utilizando enfoques tradicionales como UML, y de vez en cuando revisar ese alcance global, ¿ok? Además, lo que les decía inicialmente, incluso cuando ya tienes más tiempo programando, es más complejo adaptarte a esta práctica porque no es tan difícil de adaptar si estás consciente de todos los beneficios, pero sí que es cambiar de patrón para hacerlo. Entonces, si tiene su curva de aprendizaje fuerte. Y bueno, ahí es necesario que hagamos prácticas al respecto. Ahora vamos a ver un ejemplo a lo que se refiere esto y lo vamos a ver con pseudocódigo, ¿no? Un poco abstrayéndonos de las herramientas que lo vamos a ver un poco adelante. Ok. em, Queremos una función que escriba un número y retorne fix si es divisible por 3 y book si es divisible por 5. Fitboost sí es divisible por ambos, ¿ok? Ese es mi contexto. Al final les decía, ¿qué hay que resolver? Eso es lo primero que se te tienen que enfocar. Es decir, es prácticamente llevar un número como texto. Recuerden que cuando usamos términos como fix y fic, es como un código, un estándar para ejercicios de programación, que es como el Loren Insub, cuando generamos texto, ¿no? Esto muy relacionado con los camel case del naming, que es los estándares de programación, por ejemplo, para muchos lenguajes donde tenemos que utilizar esa combinación eh,
Capitalizer para cambiar entonces es un poco, es en la misma línea, ¿no? Ejercicios y hay muchos lugares donde al final les pongo un bono, hay páginas para hacer ejercicios en líneas al respecto. También, bueno, aquí les decía que lo vamos a hacer tipo pseudocódigo. A diferencia del algoritmo, sabemos que son pasos como ordenado, mientras que con el pseudocódigo ya podemos, es más fácil traducirlo luego a alguna herramienta. La idea, como decía, cada vez que agregamos una nueva prueba, volvemos al rojo. Es como lanzar un nuevo reto al código. Si no lo supera, lo ajustamos hasta que lo logramos. Entonces aquí tenemos lo primero. La prueba, el resultado, error. ¿Por qué? Porque no hay función, no existe la función. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la mínima solución posible. Bueno, retórname fix cuando mando un número. Pero esto no abarca todos los escenarios, pero hace que esto no falle. ¿Qué hacemos? Agregar más pruebas y empezamos a pensar cuáles son esas pruebas bueno, me están dando un escenario donde tengo que probar si es 5, si es múltiple de 5, si es múltiplo de 3 y si es ambos. Entonces, trato de abarcar los tres casos posibles de prueba. Y este número, recuerden que hablamos en las pruebas unitarias, tenemos como números fijos de entrada. En este caso, el 5 podríamos poner un 10 o en el 15 podríamos poner un 30, digamos, son entradas donde tenemos un resultado. Tenemos unos parámetros de entrada donde esperamos un resultado. Que tenemos un resultado esperado y un resultado obtenido. Eso encadena, nos lleva a casos de prueba y a bug si no se obtiene, si el resultado obtenido no es igual al resultado esperado. Creamos las pruebas en base a esos posibles escenarios y refactorizamos para que funcionen, porque ¿qué va a pasar? Esto nos va a dar primero, pero cuando probemos con un escenario como 5 no nos va a funcionar. Y esto es un ciclo. Probamos con el siguiente escenario. Ya tenemos la solución para el 5. Probamos con el siguiente escenario. Probamos con el divisible al 3. Ya este funciona. Probamos con el siguiente escenario. Probamos con el 7, que es un escenario que está solo devolviendo un número convertido a texto, porque no aplica ninguna de las partes iniciales que son los si no, todos los casos que no cubren un exception. Deberíamos siempre considerar cuando no pasa el workflow principal del requisito, hacia dónde nos vamos. Y aquí ya llegamos a un punto de que, bueno, tenemos los tres casos del requisito, tenemos todo lo demás, y por acá ya no hay más pruebas que incluir. Listo. Tenemos todas las pruebas unitarias montadas y tenemos el código ya implementado. Se ve aquí un poco más claramente lo que significa TDD a nivel de Test Driver Developer a nivel de la práctica. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha hecho de manera tal vez intuitiva, empezar a armar el bosquejo de una función y luego ir implementando pedazos de lo que nos habían pedido en el requerimiento? A ver, ok, no ok, sí, no, les, ¿qué tanto ruido? Ok. Siempre se van a, bueno, voy a programar mi función y después voy probando a través de ejecución directa ejecutar la función. ¿Ok? Listo. Entonces sí hay ciertos paradigmas, como lo vemos, para entender las complejidades de empezar a programar pensando en la prueba, que es como pensando al revés para los programadores más tradicionales. Ok, vámonos a hablar un poco de otro, ya entendiendo el concepto, ¿qué nos ayuda a poder irnos a trabajar con TDD? Ya entendiendo la técnica. Bueno, existe un principio que se llama SOLID, SOLID por sus iniciales en inglés, que el objetivo de estos principios es entender un poco el por qué implementamos esto y cuál a nivel de mejor práctica. La S de Single Responsibility Principle, SRP. Una clase debe tener una única responsabilidad. Si nosotros trabajamos con pruebas unitarias, trabajamos con TDD, ya estamos yéndonos a esto. Y esto no solo aplica a pruebas unitarias, esto aplica también para cualquier desarrollo en general.
cuando montamos nuevos componentes, módulos, que sea una responsabilidad simple, principal, para evitar que, para poder modular de la mejor forma y que la combinación de eso, ya en una prueba integral, ya en una prueba end-to-end, se pueda verificar. Pero al hacerlo de esta forma, por unidad, vamos a encontrar problemas pequeños y problemas pequeños son más fáciles de resolver. El Open Close Principle. La clase debe estar abierta para extensiones, pero cerrada para modificaciones. Y esto también es uno de los principios hacia la parte de Java, donde hablamos de herencia y cómo podemos entonces, el concepto principal, el papá de todas esas clases que nos da a nosotros las características de comportamiento principal, que es una interfaz, es una clase interfaz, mantiene sus características. Los que extienden de él heredan y pueden ser reescritos, pero el objeto principal nos da los parámetros de comportamiento. El list quote substitute principal, los objetos de una clase derivada debe poder sustituir a los objetos de la clase base sin alterar el funcionamiento del programa, lo cual está combinado con lo anterior. Y fíjense, esto aplica para desarrollo en general, pero también aplica para el desarrollo de TDD. Las interfaces Segregation Principle. Los clientes no deben estar forzados a depender de la interfaz que no usan, es decir, las customizaciones y personalización. Y además, en la cobertura, mis pruebas van a abarcar los casos que tienen que ver con las funcionalidades previstas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cubro números divisibles de 3, de 5 y un all case de todos los demás casos, eh, pero sin tener implementaciones definidas en mis casos de prueba. Por ejemplo, no me estaban pidiendo divisibles por 7. Entonces, el all scale lo abarca, pero no se desarrolla específicamente ese escenario porque no me lo piden. Interfaz Secretion Principle. Los clientes no deben estar forzados a depender de interfaz que no usan. Esa es la que acabamos de ver. Y las dependencias Inversion Principle, los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino de abstracciones. Es decir, herencia, es el concepto de herencia. El hijo va adaptando, va adquiriendo características o esas pruebas iniciales, va adquiriendo cuando las definimos a nivel de nuestra estructura de código, va casado con cada uno de esas funcionalidades, segregando hacia abajo, pero cuando decimos bajo nivel, y por eso la segmentación, no vamos hacia, hacia el alto nivel, no va a depender de lo que haga el bajo nivel, es decir, de las hojitas del árbol, ¿verdad? Va hacia, al contrario, es al revés. El nivel más bajo depende de la definición grande, ¿ok? Entonces, principios SOLID nos van a permitir eh, generar, pensando, programando tanto lenguaje directamente o con TD, nos va a permitir entender cómo hacer una mejor práctica de la implementación. Ahora, ¿qué son los patrones de diseño? Y los deben haber escuchado. Bueno, son soluciones reutilizadas para problemas específicos de diseño y objetos. Esto aplica como desarrollador, pero para TDD, el enfoque de desarrollo es en que la prueba se escribe antes del código funcional, mientras que el propósito de un patrón de diseño es mejorar la reutilización del código y la flexibilidad del mismo. En el caso de TDD, asegura que el código compra con los requisitos porque estamos pensando en los escenarios, en las pruebas, promueve el diseño más limpio y más manejable. Mientras que la claridad del enfoque en un patrón de diseño facilita la implementación y funcionalidades de manera estructurada, el TDD ayuda a definir los requisitos y las funcionalidades a través de las pruebas. ¿Ok? Esto me permite reutilizar código, esto me permite programar en base a los requisitos. La refactoración en los patrones de diseño ofrece soluciones probadas para refactorizar el código de manera efectiva. Esto se refiere a
Las recetas, por ejemplo, ustedes en Algoritmo 1 aprenden diferentes formas de ordenar y son formas probadas, que es el método burbuja, que es el método, los diferentes métodos. Lo mismo sucede con los patrones. Ya son fórmulas probadas, recetas de cocina, no inventar la rueda que sabemos que van a funcionar. E incluso según los lenguajes de programación, nos da una serie de abanico de opciones ya propios y particulares y personalizados y probados a nivel de rendimiento y de otras características de software. Por tanto, los patrones de diseño y la refactorización nos ayudan a dar soluciones. Hicimos una implementación de una manera y luego nos percatamos de estos patrones de que hay patrones, recuerden que hay patrones de arquitectura y hay también patrones de diseño, hay que diferenciarlos. Mientras que en el TDD lo que promueve es la refactorización continua para mejorar esa calidad del código. Digamos, lo que hablamos de utilizar patrones y refactorizar los códigos está totalmente correlacionado con TDD porque precisamente ese es el espíritu de TDD, trabajar con refactorización para mejorar nuestro código. Y evidentemente, la modularidad provee estructuras modulares que encajan bien con el enfoque TDD a nivel de patrones de diseño y el TDD fomenta esa creación. Entonces, la combinación de TDD a nivel de pensar en pruebas antes del desarrollo y los patrones de diseño no están para nada divorciados. Al contrario, son y trabajan en equipo para lograr un código mantenible de calidad, modular y con un propósito específico. Entre los patrones de diseño y los patrones de arquitectura, les decía que teníamos que diferenciar el uno del otro, mientras que los patrones de diseño están asociados a nivel de código, están asociados al cómo yo programo. Los patrones de arquitectura son soluciones a nivel común y estructura general de un software. Y ahí aquí hablamos de dividir el modelo de la vista, de dividir los templates de la lógica del negocio. Mientras que a nivel de patrones de diseño hablamos de recurrentes a un diseño detallado de un componente de una clase a nivel del código, mientras que el enfoque de los patrones de arquitectura va a un nivel macro, el nivel de patrones de diseño va a un nivel micro. Y el propósito es establecer la organización entre grandes componentes del sistema, los directorios, la estructura, el cómo está el framework organizado mientras éste resuelve problemas específicos. Un ejemplo, en el caso de patrones de arquitectura tenemos MVC, el modelo view controlador, microservicios, capas. Mientras que en patrones de diseño tenemos Singleton, Factory Observer. Recuerden que esto resuelve un problema específico, mientras que esto resuelve mi organización del código a nivel de cómo yo estructuro el mismo. El impacto de esto afecta a la estructura y completa y la interacción, mientras esto afecta el diseño y la implementación de una parte específica del código. Los patrones de arquitectura, el uso común se definen a nivel de cómo se organiza la aplicación, cómo se comunica a las partes, los componentes grandes. Esto es para mejorar la reutilización de código y la flexibilidad. Y esto está casado con las pruebas, está casado con la refactorización, mientras que el patrón de arquitectura está casado con el framework y con las estructuras. ¿Y por qué refresco estos conceptos? Porque los vamos a necesitar a nivel de nuestros patrones de diseño con TDD. Así como cuando programamos tenemos que entender esas recetas de cocina, esos patrones, lo mismo sucede con los patrones de diseño de TDD. Hay soluciones ya preestablecidas y por tanto grandes patrones como el Singleton, el Factory y el Observer forman em, una opción a nivel de cuando yo escribo la prueba. Entonces, nótese que casamos los patrones con las prácticas de pruebas unitarias utilizando TDD, con esa maquetación, pensando en el requisito y se convierte en un triángulo maravilloso. Manejamos la calidad versus el cumplimiento del alcance y en líneas generales hablamos de tiempo porque al trabajar con patrones de desarrollo de código bien hecho, como es el caso del signo, que nos permite asegurar que una prueba se pueda crear en una instancia, en una clase, mientras el factory nos permite verificar que la fábrica se ha creado como objeto correcto y manejarse de forma adecuada.
y un observer para probar observadores que reciben notificaciones, ya estamos pensando en patrones ya estructurados de código, entonces tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque son patrones ya comprobados de mejores prácticas. ¿Conocen estos patrones en otras asignaturas para desarrollos de prácticas en otras materias? Digamos, ya lo han visto. No es un concepto nuevo para ustedes, ¿cierto? A ver, o para quienes sí, para quienes no. Manito arriba, manito abajo. Ay, otra vez se me cayó Pebeli. Perfecto. Listo. Exactamente. Y entonces es un concepto que aplica tanto para pruebas como para patrones de diseño de otra naturaleza. Es decir, es un concepto de programación para cuando generamos código. Em, y eso aplica para JavaScript cuando utilicemos lenguajes de programación que están definidos o como para Java o hasta para SQL. Y aquí lo vamos a ver en estos ejemplos. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, el singleton. ¿Cuándo vamos a usar un singleton? Un singleton lo vamos a utilizar cuando, cuando necesitamos garantizar que solo hay una instancia en una clase, como es en la gestión de conexión de base de datos. Eso no, porque para evitar que haya concurrencias que nos afecten. Vamos a hacer viendo este ejemplito sencillo aquí de calculadora, que es una de las bases también que les pasé para proyectos, de cómo de dividir proyecto a nivel de sus repositorios. Ese va a ser nuestro como proyecto ejemplo. En ese caso, hablamos que el uso de patrones de diseño y de los patrones como herramientas de desarrollo de software proporcionan soluciones ya comprobadas y mejoran lo que tiene que ver con la comprensión y colaboración, porque además también se parece un poco, los patrones nos permiten entender si ya los conocemos y lo utilizamos como equipo, si todos manejamos como el mismo lenguaje eh, no solo de programación, sino también de sintaxis o de definición, nos va a permitir que podamos conocer y entender el patrón. Nos va a permitir también tener un código más mantenible, porque al aplicar patrones conocidos, otros desarrolladores que pueden entender ese código, nos va a permitir generar una mayor flexibilidad y extensibilidad de esos patrones para permitir agregar nuevo código y entenderlo. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, tenemos que además los patrones pueden aplicar para cualquier lenguaje, incluso eh, vamos a ver en ejemplos específicos que existen lenguajes donde ya tienen objetos eh, que están hechos para definir esos patrones. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño código en Python y fíjense que utiliza la clase singleton con la sintaxis Python, donde tienes un if y un return. En el caso de la calculadora tenemos, lo vimos anterior, tenemos un patrón Singer donde tenemos un constructor único que instancia de forma que no pueda, eh, la clase va a estar una sola vez instanciada y aquí hacemos el llamado a esa clase. Al final, lo que hacemos es tener un constructor único. En este caso, de la misma manera, respetamos para que no pueda ser instanciada a través de un super, pero es el mismo patrón en dos lenguajes diferentes. Y fíjense que también utilizan sintaxis como para poder entenderlo, aparte de la nomenclatura mayor, minúscula, minúscula, también le damos nombres que permitan que sea entendido el patrón cuando lo estamos codificando. ¿Ok? Y bueno, para el singleton simple y suena a eso, a sencillo, simple, singleton único. Y se utiliza cuando necesitamos que nadie más instancia eso y que no lo esté tocando
otra instanciación. ¿Ok? Ahora, en el patrón de diseño del factory, ¿cuál es este patrón de diseño? El código muestra, aquí la idea es que uno cuando en el proceso de creación del objeto requiera lógica compleja y necesite mantener esa lógica separada de la lógica del negocio. Aquí este código muestra una prueba unitaria escrita con JavaScript, ¿verdad? Donde bueno, esto está utilizando librería Chai, ¿no? Aquí está un recall. Y la estructura en este patrón lo que nos permite es que la clase del modelo Calculator, que está Calculate Factory, ¿verdad? Primero preparamos. Primero hacemos la preparación de ese objeto que requiere además este componente que es para pruebas unitarias. Luego se define, ya, esperen un segundo que, ok. Luego se define una suite de pruebas para el componente cálculo y factoring y se hacen pruebas individuales, ¿no? Aquí están, fíjense que también hacemos el llamado addition, subtraction y multiplicación, que son pruebas unitarias. Y luego acá se hace la llamada del método, em, lo que es el cálculo y factoring create calculator, es el llamado como tal del método donde se espera que, como lo dijimos, tenemos un resultado esperado y un resultado obtenido, hacemos la comparación y ya tenemos una expect, que es como un disparador de que si se cumple o no se cumple, si no, se va para esta parte. En este caso, el factory, como son objetos que requieren lógica separada, lo que es como una clase de case, una fábrica. Tenemos como diferentes estatus controlando diferentes estatus de manera segmentada. Y esto aplica, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo en SQL, donde tenemos una sola función que hace todo, pero fíjense que aquí la lógica está encapsulada y segmentada de una manera clara porque todos los estatus, o en este caso todas las acciones que tiene el objeto calculadora están segmentadas, la que suma, Entonces esto podría, por ejemplo, otro caso típico, los estados. Podemos estar cambiando qué pasa si un empleado es contratado y otro es fijo y de repente es jubilado. Entonces, todo lo que maneje como if, opciones de if es un candidato a ser factory si son varias, ¿ok? Em, Siempre va a haber como una clase principal y implícita, y luego de ello vamos a tener como la segmentación de esos estados, ¿ok? En lugar de llamar directamente un addiction, vamos a llamar un calculadora factory adición, calculadora factory sustracción, ¿ok? ¿Se entiende esto a nivel como de estructura? Esto probablemente lo habían ejecutado, lo habían diseñado, programado eh, de manera sin enterarse incluso que lo estaban haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Una gran clase que controla los estados o las posibles opciones de todo lo demás, exacto. Entonces, eso aplica también para TDD, porque fíjense como el ejemplo que tuvimos ahorita del par y par, vamos como cada case lo vamos poniendo, o es como un case donde vamos poniendo caso uno, escenario 2, escenario 3, pero la que lo controla es el gran maestro o el papá, que es eso que lo vimos a esto nos referimos con Solid, donde el papá no está afectado por las características, sino los subcomponentes de eso. Otro patrón es el observer. ¿Cuándo se utiliza el observer? El observer es útil cuando hay múltiples partes de la aplicación que necesitan reaccionar en un cambio de estado del objeto, es decir, como una actualización de la UI en el recambio de los datos. Y nótese allí que esto tiene que ver con pruebas unitarias y con interfaz. Entonces,
hay manera de resolver los problemas que hablamos de ver de TDD y esta es una de ellas. Utilizando un patrón de diseño Observer, nosotros podemos tener así como, esto es como un monitoreador, ¿ok? Y bueno, y funciona en combinación. Tenemos que primero, em, la parte de definir el observer para poder ver, bueno, la calculadora agregó 2, entonces esto es verdad, pero además de eso, y lo vamos a ver en la próxima lámina, tenemos que haber declarado nuestro objeto calculadora, donde se hacen las operaciones. Entonces, para, tenemos el objeto y el observer se crea contra ese objeto. Es como un monitoreador. En el patrón observer se define una dependencia de uno a muchos entre objetos de manera que cuando un objeto que sea como nuestro sujeto cambia de estado y todos sus dependientes, que son sus observadores, son notificados y actualizados. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, la clase calculadora está actuando como el objeto, como el sujet, que es observable, y los objetos o son cuando haces un método update, cuando haces una actualización, en el patrón hace el disparador de enviar la notificación. ¿Ok? Entonces aquí debo notificar al observador la sustracción. Calculo, hago una nueva observación, hago la notificación es false, voy creando, hago una agrego a un observador y cada vez que haya una actualización, cambio a true esa notificación y disparo. ¿Qué disparo? Mira, ha sido cambiada a true. Entonces, esto funciona como una alerta, como un job que está ahí revisando la actualización. Y fíjense que también aplica, por ejemplo, en Java, lo que les decía anteriormente, hay códigos donde ya están hechos interfaces que nos permiten hacer programación de este tipo. Y, aquí, por ejemplo, tenemos los assertion para agregar a un listener que es un escuchador, que es el equivalente a Notify en lenguaje Java. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con un listener? ¿Ha agendado listeners en código Java? Que es como un espía que está capturando eventos constantemente. ¿Ok? Si no, puede ser 8 y 8, nos quedan 20 minutitos. Ok, entonces, pero bueno, ahí tienen interesante información para hacer test, para hacer pruebas unitarias, para hacer pruebas de concepto. Em, en líneas generales, ¿y por qué usar patrones? Lo importante, evidentemente, nos da código reutilizable, nos da código escalable, nos da código mantenible al separar la lógica y nos da código testeable. Entonces, combinamos patrones con TDD, con pruebas unitarias, wow, niveles de calidad mayor. Al final, todo tiene que ver con tiempo y dinero. Entre más le ocupemos a las pruebas, menos vamos a tener que devolvernos a resolver pruebas, a resolver problemas de calidad. Entonces, claro, hasta aquí, ¿alguna inquietud hasta acá? El por qué está correlacionado los patrones de diseño de software, cuáles son las diferencias entre patrones de diseño de arquitectura y de software y cómo está correlacionado con cualquier lenguaje de programación y es reutilizable y por qué TDD es pertinente en TDD. ¿Dudas hasta acá? Ok. Y entendemos entonces la importancia, ¿verdad? Aquí vamos a pasar un poco, vamos a ir acelerando el paso con las herramientas. Al final, siempre vamos a ir implementando en la práctica con herramientas y TD tiene muchas y coloco Yes, Mocha y Cypress acá porque son las que son compatibles con los tres frameworks que van ustedes a investigar. Así que lo van a encontrar. Los conceptos para qué son una también lo van a entender un poco más al detalle en la práctica, mientras que JTEX es un framework de pruebas de JavaScript que desarrolló Facebook y que generalmente es utilizado por RIA y con relación a TDD permite escribir pruebas unitarias de integración que se ejecutan antes de desarrollar la funcionalidad, que es ese concepto que acabamos de aprender, más asociada a prueba unitaria. Mocha es más es también, es un framework de pruebas también para JavaScript que se ejecuta en Node.js. Está desarrollado más para ese server que también lo vamos a ver. Los tres software que ustedes escogieron, los tres trabajan con
un bat que es Express No y utilizando Mongo dentro del stack, los tres. Em, el Mocha nos permite trabajar con Node y además es muy flexible y puede usarse con varias librerías como lo es el Chai que lo acabamos de ver en el ejemplo cómo se inserta. Con relación a TDD, también facilita la escritura de pruebas unitarias de integración, es súper flexible. Ambas son para pruebas unitarias, Mocha más enfocado en lo que es Node.js y en el caso de Cypress sí es un framework de pruebas en tu end, más para interfaz y funciona muy bien con los IDE que nos permite alcanzar pruebas como más integrales. Está diseñado para pruebas web modernas y enfocado en la experiencia de un desarrollo que permite depurar pruebas directamente desde el navegador. También TDD nos da soporte, Cypress nos da soporte sobre TDD y permite escribir pruebas que validan el comportamiento de forma unitaria eh, hacia la perspectiva de usuario final. Entonces, esas tres herramientas en algún momento son las que son recomendadas, aunque hay otras herramientas con las mismas características que podríamos usar como para un end-to-end, como es el caso de Selenium, o como para pruebas unitarias. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Las pruebas unitarias están muy casadas con el lenguaje de programación, el framework, el componente, y nos recomiendan para pruebas unitarias estas, que son las mismas que evidentemente vamos a utilizar para TDD, porque ¿qué es TDD? Pensar en la prueba unitaria antes de, pero sigue siendo una prueba unitaria. Les decía que estos tres utilizan Mongo, Express y Node.js. Entonces, lo que varía es el framework, que son esas librerías que nos proveen para ese desarrollo. Em, Según las pruebas que se quiere hacer, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, JTest para pruebas unitarias y pruebas de integración, y Cypress para prueba to-end y pruebas de integración, mientras que Mocha para pruebas unitarias y también pruebas de integración, pero más desde el lado del back, ¿no? Como por ejemplo cuando se usa frecuentemente en entornos de Express o de microservicios. Ahora, aquí un ejemplo, ya formalizando el hecho de la herramienta, aquí tienen uno con Jest3. Recuerden que vamos a trabajar con JavaScript. Entonces, Jest3 y Mocha son más adecuados para las pruebas unitarias y de integración y son fundamentales para TDD, mientras que, como decía, Cypress es más centralizada hacia lo que es la interfaz. Entonces aquí comparamos uno con otro y bueno, la sintaxis, lo que va variando es un poco la sintaxis, ¿no? Aunque fíjense, ahí se parece mucho, sigue siendo JavaScript, Mocha y JSTest, tienes una función que suma, un return, y aquí la implementación es lo que va variando un poquito. Porque en este test agregamos en esta forma el zoom de 1 o 2, donde esperamos un to be para lo que tiene que ser para un SPED. Y aquí lo hacemos a través de que comparamos versus number, como tipo string. Aquí, si tú debes dos números correctamente, si tú los sumas, te va a dar la respuesta. Aquí retornas el número y digamos, la implementación es lo que varía. Aquí estamos trayéndonos el che, pero al final la naturaleza es la misma. Que quiero que vean que la herramienta puede variar con el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Mientras que aquí en Cifras sí tienen más capas, ¿no? Porque como es de interfaz, tienes la parte de HTML y además trabaja con TypeScript, que al final también lo lleva a JavaScript a nivel interno. Y bueno, aquí hacemos una inclusión con Angular. Este es un ejemplo con Angular con Cypress. Y luego, igualmente, tenemos la parte donde tenemos la interfaz en el HTML, donde tenemos la parte de, mm, de mostrar el número y hacer la suma a través de un clic de un botón. Y luego en JavaScript lo que hacemos es, bueno, cuando haces la visita, tienes un primer tipo, capturamos, se introducen los valores, cuando se hace en Eclipse se genera un comportamiento, se verifica el resultado, ¿ok? Mientras que aquí creamos el componente que esto es HTML, esto es su CSS correspondiente, y hacemos el export de la clase componente, que hace lo mismo que es sumar.
el resultado de A y B para luego disparar la prueba como tal. Esto lo van a ver mucho más en la práctica y la práctica es el maestro definitivamente y ahí es donde vamos a encontrar el meollo del asunto, ¿no? Practicándolo. Sobre la implementación, volvemos a decir los desafíos, la calidad debe ser prioridad. Es una estrategia súper poderosa de software para mejorar la calidad y la realidad es que en muchas organizaciones lo tratan o lo están tratando de implementar desde hace algunos años, todo lo que es pruebas unitarias y TDD, y nos puede llevar a proyectos exitosos y más eficientes. La realidad es que parece prometedora y que la inteligencia artificial y la automatización buscan y van hacia ese enfoque. ¿Y por qué particularmente? Porque nótese que nos ayuda al refactoring para mantener patrones que nos ayuden en la calidad de código, que además son lenguaje común entre programadores en esas estructuras, pero también va pensado desde la parte funcional, cazando los requisitos a mis escenarios que yo voy probando y que además al tener la prueba unitaria me va a abarcar lo que son las pruebas de integración continua, al tener una cobertura mayor, probando eso y que el despliegue sea más efectivo. Aunque repitamos, esto con, viene combinado con otro tipo de pruebas que ya son integrales de diversos módulos y de diferentes capas, pero esto nos va a captar de manera temprana los problemas en cada una de las hojitas y al resolver problemas pequeños vamos a agilizarlo. Ahora, sobre IA que hoy en día, bueno, una realidad, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Podemos aplicar y apoyarnos en IA, y lo decía hace ratito cuando me decían, bueno, no me está soportando en IntelliJ el autocomplete para desarrollar en los tres, porque es pago en los tres frameworks, tanto Angular como React como Vue, Visual Studio sí. Y yo les decía, bueno, igual la idea es que ustedes muchas veces van a generar código con IA y necesitamos pasarlo como por una revisión previa. Bueno, es una realidad y es una herramienta que como tecnólogos tenemos que utilizar. ¿Qué sucede? Hay que aprovecharla de la mejor manera, siempre. Definir el test primero, empezar por el red, pasar por el green y hacer refactoring puede puede ser un proceso no tan intuitivo, pero que además cuando nosotros nos apoyamos en inteligencia artificial podríamos reducir la cantidad de refactores si es para hacerlo asistido. Sin embargo, no necesariamente el IA comprende el dominio o las reglas del negocio. Entonces ahí está el tema. Sí, y lo he vivido, generar código donde mi inteligencia artificial me da un código que no cumple con lo que yo realmente estoy esperando a nivel de esas reglas del negocio. Entonces puedes generar test incorrecto. El riesgo de saltarse el test primero, porque entonces ya te llegó el código ya resuelto. Entonces se pierde el enfoque TDD si usamos 100% IA en el desarrollo. Los test generados cubren casos básicos. Entonces tenemos que irnos a los requisitos como programadores. Al final, bueno, y de hecho por ahí este es una de las opciones hoy en día, hay entrenadores de IA, ¿ok? Pagan por eso en el mercado actualmente, según la especialización. Entonces, ustedes para poder tener código de calidad tienen que entrenar a su IA para poder cubrir los conceptos básicos, ¿ok? Para poder generar un código que realmente cumpla con los niveles que se espera. Y el test generado, bueno, es esto completando la idea, no siempre los límites y la integración completa. Requiere ajuste según el stack y cuando decimos eso, bueno, a nivel de configuración se requiere hacer actualizaciones para poder utilizarlo, aunque incluso ahí y ya ahorita a nivel día hay plugins, pero bueno, hay que entender bien cómo funciona.
No entiendo por qué le di a Oscar y que entrara y se está ahí toda pegada. Algunas herramientas tienen costo o soporte limitado por lenguajes y framework, evidentemente. Hay unas, las IA que son gratuitas, no manejan todos los features que manejan, así como lo acaba de comentar Diego, para los IDE, lo mismo sucede con las inteligencias artificiales. Pues, hay mucha inteligencia artificial por allí, donde tenemos versiones gratuitas que funcionan, pero que las pagas son mucho más naturales de usar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Estamos en tiempo, 8:21. Si me da chance del ejercicio, ¿dudas? La práctica vuelve a repetir, hace el maestro. Vamos a internalizar estos conceptos cuando, a ver, todo bien, listo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo en general, yo diría que, bueno, como ya lo he repetido, primero el matrimonio que hay entre pruebas unitarias e integración continua y las buenas prácticas, ¿no? Hay un conjunto estructurado, el Test Driver Developer y los patrones de diseño. eh, Definitivamente es una metodología que priorizar las pruebas antes de código funcional promueve un enfoque iterativo, disciplinado de calidad de software. Los beneficios, evidentemente, como lo he repetido durante la presentación del día de hoy, pensar en refactoring nos ayuda a revisitar nuestro código, a entender que podemos reutilizar patrones que ya están probados, nos ayuda a reducir errores y aumentar la calidad y un diseño modular. Eh, Requiere mayor inversión de tiempo, en eso es uno de los riesgos y puede ser difícil de aplicar con alta dependencia externa o con código legacy y demanda mucha disciplina. El ciclo TDD de llevar el red, de escribir la prueba, el grid, el código mínimo y refactorizar para agregar más prueba para que falle y para que vuelva a ese ciclo, nos ayuda a repensar el alcance. Los principios SOLID que aplica para la definición de clases complementan el TDD de manera importante porque nos da lo que es ese tema de responsabilidad única, que el código puede extenderse sin modificación de los padres. Es decir, crecemos sin hacer ajustes a la raíz. Las subclases deben comportarse como subclases y además probamos esa parte de la hoja, esos últimos ítems y luego es que hacemos pruebas integrales, las interfaces específicas para los clientes requieren que sean no modificables porque es el hijo el que cambia, no los padres, dentro de lo que sería un diseño de orientado a objetos. Y evidentemente los patrones aplican también para las herramientas de test y los desafíos, la cobertura, el aprendizaje, cambio del paradigma de pensar como parte de la prueba y entender que la cobertura de la prueba 100% en pruebas unitarias no garantiza la calidad total del sistema, por esto que son pruebas aisladas, independientes, unitarias y que debemos también complementarlas con pruebas de integración. En fin, los TDD y los patrones de diseño y pruebas unitarias no mejoran la calidad del software, sino que promueven un diseño más limpio, más sostenible, más modular. Y bueno, presenta también grandes desafíos a nivel de aprendizaje. Algo que quieran agregar a ello, que dentro de la clase de hoy, que quieran compartir de este nuevo conocimiento. Manitos arriba, manos arriba, ¿alguien? Bueno, aquí los recursos van a encontrar estos libros dentro de el driver de la materia y por ahora sería, a ver, todo bien, 8:25. Vamos a ver si nos da chance del ejercicio, los que puedan estar y quedarse y ya terminamos, aunque ahorita se va a terminar la clase. Si no, voy a dejar esto por aquí antes de que nos vayamos, porque en 5 minutos seguro nos van a cortar la materia y voy a cerrar la grabación. El ejercicio de hoy, vamos a terminarlo y voy a cerrar aquí. Chuts. Y bueno, si no hay dudas. Lo que puedo decir, esta lámina es de gracias y nos vemos en la clase del viernes. La clase del viernes va un poco
antes de hacer el ejercicio, va un poco de la práctica de TD y como les decía, vamos a negociar cómo lo vamos a hacer. Porque los laboratorios anteriores fueron complejos, están hechos con Spring, que es backend, y quisiera irnos alineando a lo que son las exposiciones y el proyecto como tal, y podríamos hacerte utilizando estas herramientas que acabamos de ver, que son de Front, las de JavaScript, Mocha, Chai, Cypress, y capaz y que podemos negociar algo como eso, y igual visitar el conocimiento de pruebas un poco más complejas dentro de lo que es el Spring Boot, pero lo vemos el día viernes en ese laboratorio. Y bueno, vamos a hacer la práctica el día de hoy. Y gracias entonces por este tiempo. The recording has stopped. Ajá, ahí pudieron entrar a ese URL, chicos. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. ¿Cuántos somos aquí hoy? Y no sé si me van a cortar, pero yo voy a entrar a la página. Y esto es como un banner compartido, ¿verdad? Eh, a ver, necesito pasarle, es porque este es el del banner, sorry, sorry. Ustedes deberían poder entrar y poder escribir en este board, ¿verdad? Entonces, si en este caso, y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, a ver si nos da chance, porque esta es dinámica, no es un reto como tal, el reto lo vamos a ver el viernes, es una dinámica donde la idea es que juguemos en tres partes. Hoy es 10, ok, que podamos hacer una mini sesión entre, bueno, aquí serían tres colaboradores. Juego de semáforo, roles de análisis. A ver, dijimos, generamos el pseudocódigo. Vamos a hacer un ejemplo. Dentro del proyecto, y yo voy a también siempre poner de referencia el proyecto, porque así también nos vamos como familiarizando con el proyecto como tal. Tenemos unos lineamientos de unas áreas de interés de negocio, ¿no? Así como ya seleccionaron el framework, unas áreas de interés, ¿no? Sistemas de historia odontológica. Sí, hay unas áreas que igual lo vamos a conversar luego en el alcance. Podrían ustedes escoger un tema libre si ya tienen en su cabeza el proyecto del millón, ¿no? Así como ya escogieron el STAP y las herramientas que van a trabajar. Ahora, digamos, en el área odontológica, soy un paciente y ese paciente bueno, de hecho tengo también dentro de esto un kit como de por áreas de negocio, unos casos de prueba que luego vamos a tener que pasar por lo que se llama también se refactorizan los requisitos. Entonces pasaríamos por un afinamiento, se llama en aplicaciones ágiles. Como vamos a escoger uno por aquí, monitorear el tratamiento de ortodoncia de una limpieza. Eh, Primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, finalizado, ¿no? Digamos ese caso de ejemplo. En la primera sesión se hace el diagnóstico, en la segunda sesión se paga la mitad del tratamiento, en la tercera sesión se avanza y en la última sesión se paga la última parte del tratamiento. ¿Ok? Ese es un escenario que estoy poniendo. Vamos a ponerlo, ¿no? Todos hemos ido al odontólogo y entendemos esto, ¿cierto? ¿Les parece un escenario interesante? ¿Sí? ¿Es comprensible, digamos, para un trabajo específico de un caso? Cada vez que se va, perfecto. Ajá, vamos a dividirnos en tres. ¿Somos cuántos? Somos. A ver cuántas personas hay aquí. Ay, tengo miedo que nos vayamos sin que terminemos el ejercicio. Capaz que me va a quitar la sesión. Bueno, vamos a dividirnos. Y aquí tengo un grupo de 13 personas por tres personas. El estar es código, mi código pseudocódigo, ¿verdad? Yo puedo ir al odontólogo. Sí, primera sesión. Voy a poner el código. Y ese es mi título. La prueba va a fallar, ¿verdad? Va a ser verde, va a pasar en verde. El segundo va a crear la prueba para esto. Entonces, return.
¿Qué pasaba en la primera sesión? El diagnóstico. Aquí si corría un return y no estaba esto, fallaba, ¿sí o no? Entonces, aquí voy a poner return diagnóstico. Y aquí voy a poner como tercer punto un refactory donde voy a crear. Bueno, entonces, ¿qué hago? Hago esto, if return. Entonces, aquí en vez de return, nada, aquí lo escribí mal. Entonces, el diagnóstico es lo que retorno. Ok, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo pensarían en pseudocódigo haciendo la siguiente tripleta? Uno va a escribir el pseudocódigo del caso, el otro va a ser el refactory, porque va a fallar el rojo, y el otro va a agregar más pruebas. Vamos a dividirnos así. Voy a decir verdes. El verde sería Carlos, pseudocódigo Javier, pseudocódigo María, Paula, pseudocódigo y Pebelín, pseudocódigo. Luego la escritura, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otras prácticas, que yo soy el uno, ¿verdad? Para ir dejando el registro. Y el segundo va a ser la implementación del pseudocódigo, que sería David rojo, Javier, Jesús rojo, creo que llamaré para le voy a dar el color, Maximiliano rojo y Pebelin rojo. Y el resto hace más pruebas de el pseudocódigo de los que ya tengan en el pizarrón. Esto es así como medio... bueno, aquí hay varios ya. A ver, escriban lo que se le ocurra en base a en eso, en pensar en pruebas. En los que tienen el verde, primera prueba y ya. Y si nos corren de acá, ajá, Diego levantó la mano, adelante. Profe, la página que usted puso es la de demo, o sea, esos muñequitos que le salen y son de demo. A mí también me salen dos muñequitos nada más y son distintos. Y no me sale lo que usted hizo. O sea, hay que crear como una sala para hacer esto. Ah, sí, me parece que cuando entran la primera vez tienen que hacer como un login con el Google, con el Gmail. Tienen que tener como user. Lo que pasa es que esta herramienta yo la he usado varias veces. A ver, déjenme revisar. Si no les pide como un login cuando entran para que aquí ya yo tengo logueado a Leo. Ah, no, estos son, ¿verdad? Déjenme ver. A ver, crear free account. Ay, ya. Yo no me había ni logueado. Voy. Sorry. Voy. Déjenme cerrar aquí y lo voy a hacer con otra cuenta. Voy. Y les paso el banner. Ok, pero ¿se entiende el ejercicio? Pueden ir haciéndolo a mano en algún texto mientras yo les abro la sesión. Claro que necesitamos como la primera salida que es la bandera, los que son bandera verde. Vamos a ver aquí, ya déjenme ver, para crear un nuevo, sí, ok, y ya les doy un banner. Continuar. Ve, yo creo que hasta le había quitado la sesión de los ejercicios que había hecho. Agregar meeting. Ajá. Crear un post activity. A ver. Turururu. Ajá. Tengo un ratito que no lo uso. Va. Ah, vamos a ponerlo. Déjenme crear el banner. Bueno, si no vamos a... bueno, aquí tengo... A ver. Era como por aquí. Mm, Me falta agregarle la columna. ¿Cómo era que le agregaba?
Ay, no, no me está dando las opciones. A ver, vean si pueden entrar acá. Bueno, aunque esto sería como hacerlo por chat. La idea era hacerlo como por las tres columnas porque, ¿qué pasa con el tema de TDD? Muchas veces, sí, ya por aquí. Ups, le di a set, ¿verdad? A set. Ok, ya entró alguien, ¿cierto? Para poder hacer la negociación con la línea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que lo estoy complicando un poquito. Pueden escribir, tienen opciones para escribir. A ver, cuéntenme si tienen opciones para escribir en el banner. Yo tenía estas discusiones se utilizan para banner. A ver, porque deberían activarse. Claro, no tenía cómo emular la prueba. A ver, escribir algo, pero no se ve. Vamos a ver si al refrescar. Turururú. Oh, qué mal, no. Esto me lo actualizaba en línea las veces que he hecho retrospectiva con esta herramienta. Pero no tenía, a ver, aquí Javier. mm, no, no la voy a poder, no la voy a poder